Hola amigos de Conciencia de quienique.com. Les saluda Armando Martí con una energía nueva y positiva para el 2021, este año 2020 inolvidable, por cierto, muy complicado, muy difícil, que está terminando. Ya está terminando y ya estamos comenzando el 21. Entonces, ¿qué pasó en este año? Hay que preguntarnos. Lógicamente, abrazarnos y felicitarnos, porque lo que pasó era inimaginable y todos nosotros nos aprendimos a unir, nos aprendimos a tener una consideración el uno hacia el otro y acrecentar la conciencia social. Lógicamente, como seres humanos cometemos muchos errores y al final estamos tratando de salir a las calles, a veces no cumplir con los protocolos de bioseguridad. Nos dejamos llevar por el impulso de consumir, por el impulso de salir, de distraernos, y no nos damos cuenta que si nos protegemos en esta Navidad, vamos a tener quizás muchas otras adelante, llenas de estabilidad y felicidad, y esa Navidad también la tendrán nuestros seres queridos. Entonces, responsabilidad social. Indudablemente, la vacuna contra el pesimismo, la vacuna contra la soberbia, contra el ego, contra la envidia, contra los malos hábitos, la vacuna contra la violencia, ya debe estar inoculada dentro de nosotros. Tuvimos casi un año para aprender, tuvimos casi un año para vacunarnos contra esas enfermedades de la mente, de las emociones y del espíritu. Pero bueno, para hablar sobre este tema, he querido invitar a una experta, una muy querida amiga del corazón, la doctora Carolina Guzmán. Ella es psicóloga, terapeuta y sexóloga de la Universidad Santo Tomás. Y también es experta en programas de calidad de vida de la Universidad del Bosque. Entonces, ella ha aceptado esta invitación para hablar sobre los efectos de la pospandemia en nuestra mente y nuestras emociones. Doctora Carolina Guzmán, bienvenida a Conciencia de quienique.com. Armando, muchísimas gracias por esta invitación. Es un privilegio para mí tener esta gran oportunidad de acompañarte y acompañar a tus seguidores, a tus lectores, con esta conciencia que nos tiene aquí para conversar. Pues sí, realmente la conciencia es darse cuenta del momento presente. Y entrando en materia, pues hemos visto las estadísticas de grandes problemas mentales y nerviosos, especialmente la depresión, el Así estrés, es. la, las adicciones que han subido el porcentaje de alcoholemia, de alcohol, de consumo de marihuana, de sustancias psicoactivas. Bueno, todo esto lo hace en encierro, así como también hay personas que han podido enfrentar, confrontar, pasar esas noches oscuras del alma y haber tenido una conciencia ampliada, una conciencia plena de la situación. Y definitivamente, yo insisto, como psicóloga terapeuta, no hubo un protocolo, no hubo una manera de empezar a activar nuestras herramientas emocionales y psicológicas, las poquitas que se hayan aprendido en la antigüedad, porque ahora hablamos de una nueva realidad, un nuevo paradigma, pero es que nos cayó de sopetón esta situación y muchas personas desde el miedo, desde el pánico, porque lo primero que se afirmó a comienzo de este año, que ya está terminando, es que estábamos ante una situación vida-muerte, no vida o muerte, sino vida-muerte. Y entonces de un día para otro tuvimos que meternos en nuestras casas como si volviésemos a las cavernas. Las personas salieron disparadas de sus casas, y disculpen el disparadas, pero salieron a comprar abastecimiento porque venía una situación más que pandémica, era el apocalipsis. ¿Y qué sucedió a nivel psicológico o en los contextos emocionales? Toda una pérdida de conciencia. Las personas entraron en un pánico, en un bloqueo, en un negro, en su memoria, en su mente, donde incluso sus vínculos emocionales perdieron cualquier calidad. Lo primero que vimos a los 40 días incluso es que aunque los mensajes publicitarios nos indicaban quédate en casa,
no nos manifestaban la situación de manera realista. Nos decían, es como unas vacaciones, ¿saben? Disfruten, hace cuánto que no ven a sus hijos, hace cuánto que no están con su esposa, sus animalitos, limpien el polvo, es una cuestión de vacaciones. Y desde allí empezó la analfabetización con respecto a lo que estaba sucediendo. Entonces, ahora, a final de año, no nos quejemos, que toda la situación ha sido mal manejada. Desde el comienzo tenían que advertirnos que era una situación de responsabilidad. No era una situación de salir a abastecerse de comida, papel higiénico y luego jugar a la casita. Entonces hoy, cuando nos siguen aplicando estas normas, psicológicamente nos siguen debatiendo, hay desempleo, hay hambre, hay delincuencia porque tuvo que activarse. Por supuesto, se han elevado mucho el consumo de sustancias psicoactivas, sustancias de otro tipo, incluso las sustancias farmacológicas y farmacéuticas. O sea, vamos a decir que la aspirina también ya es parte de, al lado del tapabocas, al lado del el alcohol en gel también está allí. Entonces estamos en una situación, yo creo, realmente, y es mi situación, mi llamado, a que prestemos atención, terapeutas, nosotros, empecemos a construir un protocolo para poder mejorar y manejar todas estas situaciones que se nos vienen el próximo año. Totalmente de acuerdo. Y además que he notado que las personas antes de la pandemia y durante la pandemia han tenido o han adolecido una filosofía propia, de un sentido de vida propia, y entonces el pánico y la confusión viene porque obedecemos lo que dicen los periódicos, lo que dicen los titulares, la televisión, la radio, lo que dicen los líderes, lo que dice todo el mundo, pero no tenemos esa fuerza interior para decir quién soy yo, cuál es mi filosofía propia en esta pandemia, dónde estoy yo, qué realmente quiero, quién soy. Entonces, como no tenemos filosofía propia, estamos como una manada que si nos dicen relájense, nos relajamos, se asustan, nos asustamos. Pero la pregunta, doctora Carolina, es cómo prepararnos para los efectos del post-COVID, de la post-pandemia, cuando ya nos hayan puesto la vacuna, ¿cómo vamos a gestionar esas emociones que nos han afectado durante todo el encierro del 2020? Claro que sí, Armando. Fíjate que la vacuna lo que nos va a contribuir es a mejorar nuestro estado material, físico, ¿verdad? Nos va a generar una serie de anticuerpos. Bueno, yo no manejo muy bien este léxico, pero lo que va a generar en nosotros es establecer una salud física ahí. Pero la gente está pensando que esto es el Mesías y no. El Mesías es, tal como lo estás diciendo, Armando, empezar a pensar en quién soy yo, qué misión vengo a cumplir en este mundo, en esta humanidad tan hermosa, tan frágil también, tan frágil que esto fue lo que nos mostró este año. No estuvimos de vacaciones, por favor, insisto. Estuvimos en una situación en la cual muchos, no voy a decir que pocos, muchas personas empezaron un trabajo espiritual, porque está la salud espiritual, está la salud física, está la salud emocional, mental y una salud álmica de la que vamos a hablar después, pero que es importante entender que este año nos está invitando también a prestarle atención a la salud emocional y a la salud espiritual. Y tal y como decías tú, el quién soy yo, para dónde voy, qué tengo para ofrecerle al universo. No qué me va a dar el universo, sí, me van a dar la vacuna, qué bien. Y entonces volvemos a hacer las fiestas conglomeradas y violencia de género y violencia en no sé qué, y entonces justificamos que porque no hay empleo le pego al otro. No, por favor. Si algo que nos tiene que enseñar esta situación obligada para este hermoso siglo XXI que viene con muchos desafíos tecnológicos es que volvamos a reconstruir una humanidad íntegra, no una humanidad fragmentada como veníamos lo haciendo desde la envidia o como decías tú, vacunarnos contra la soberbia, vacunarnos contra el pesimismo, empezar también a generar momentos de posibilidad, de entusiasmo y motivación. Esta vida es hermosa y las personas tenemos que darnos cuenta de ello. No es tener solamente miedo a un virus o a una bacteria, es tenerle miedo a este obsoleto, desusado cerebro. Entonces la invitación conciencia es esa, ¿no? Sí. Y agregaría, doctora Carolina Guzmán, creo que nos hace falta un poquito de incomodidad, un poquito de dolor. Nos hemos encerrado en las casas a ver series de televisión en diferentes
canales internacionales. Bueno, nos sentamos a ver eso, tenemos una vida fácil, pero eso es como cuando tenemos hambre y comemos comida chatarra. Entre comillas estamos llenos, pero no nos está nutriendo el cuerpo, nos está enfermando el colon, nos está enfermando la circulación, nos está intoxicando la comida basura. Y ahora lo que hacemos es no pensar, ser, como decía la doctora, más obsoletos, menos inteligentes, menos analíticos, repito, sin tener una filosofía propia, y nos sentamos a pasar el tiempo y a consumir comida chatarra y a consumir noticias. Este paso de convertirnos en nativos digitales tan rápido no ha sido fácil. De modo que antes, si consumíamos ese impulso de sueños muy materialistas, de sueños sin sentido, ahora que puede suceder que nuestra mente haya entrado en una especie de adormecimiento, de hipnosis, y tenemos que salir de ahí porque tenemos que reinventarnos y tenemos que ser, renacer como seres humanos. No solamente se renace dentro del cristianismo, dentro de las religiones, tenemos que renacer como seres humanos. Es que así es, o sea, no tenemos que entrar en el sueño de Odeón y esperar a ver qué pasa, o el cuento de la Cenicienta, o cómo es que se llamaba la otra, que se durmió 100 años, la Bella La Durmiente. Bella Durmiente. Esta, no tenemos que entrar en esas historias que son muy lindas, me encanta contarlas antes de dormir, son maravillosas para adormecer, como dices tú, Armando, pero la tecnología no nos vino a reemplazar. La tecnología necesita humanos inteligentes, íntegros, con filosofía propia, por supuesto, y además trabajando mancomunadamente, qué palabra tan difícil, ¿no? La solidaridad que no se vio, ¿eh? Porque voy a ser muy honesta, entregar mercados, los primeros 40 días, ay, todo bien, todos nos lavamos las manos, estuvo perfecto, y preguntamos al día siguiente cómo estás, nos dedicamos a reconstruir vínculos, a limpiar esas asperezas, no, no, todo tendencia, Instagram, whatever. Entonces, a ver, yo insisto, la conciencia está en, como dices tú, Armando, a aprender a alimentarse, aprender a no comer tóxico, a aprender a pensar también de uno en uno. Somos parte de una comunidad, es verdad, pero no podemos ser una masa allí que va para donde lleva el viento. Esa es la invitación. No es culpar a los gobiernos, no es culpar a, no sé, a un bichito, es darnos a la responsabilidad de que perdimos el tiempo creyendo que la tecnología hace todo por nosotros. Y Bueno, la tecnología, lo digital, todo eso nos está diciendo, la informática es humano, responsabilízate del uso de estas posibilidades que también fueron creadas desde los propios humanos. y ante esta nueva realidad, doctora Carolina Guzmán, ¿cuál sería su concepto de la nueva realidad del ser humano entrando al 2021? Esta nueva realidad va a convertirse en un gran desafío. Uno de los desafíos inesperados, es decir, alguna vez habíamos imaginado que el fin del mundo era que cayese un meteorito, como el cuento de los dinosaurios, discúlpenme, y desaparecieron. Y no creo que es tan así. El desafío está dado no porque aprendamos a hablar otros idiomas, sino porque aprendamos a utilizar esta máquina perfecta que se independice de la aprobación o desaprobación del otro. Entonces, el desafío de esta nueva realidad, más allá de renovar también la manera de ser productivos o prosumidores, como se dice en algún sentido, es entender que tú eres un Dios también creador, una diosa creativa, una posibilidad para hacer con el otro mayores cosas. Entonces, el desafío también está en que tenemos que aprender a utilizar mucho mejor estos mecanismos. Ahora es tú, ¿qué vas a hacer con lo que ya sabes? El tal know-how, ¿no?, que tanto se vendió en los años 90 y a comienzos de este siglo XXI, es que ahora es una realidad. No es, yo sé hacer esto porque tengo 50 diplomas acá y tengo una tarjeta de calificaciones. No, es qué sabes hacer, qué puedes producir por ti.
Pero entonces en ello, ahí es cuando insistimos los terapeutas, tenemos que ejercer un rol fuertísimo en poder guiar a cada persona para que aprenda a usar sus herramientas cerebrales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con sus capacidades, habilidades, que para ello, en algún sentido, también tenemos mucha experiencia y recorrido, y es importante que las personas se acerquen a establecer un contacto consigo mismos. No podemos hacerlo con nosotros mismos, necesitamos sí de la luz de un experto, una experta que pueda ayudarnos a seguir, no hacernos el camino, ayudarnos a seguir. Hay que diferenciar muy bien eso, Armando. Buscar el acompañamiento, la escucha activa, el corazón sin juzgar, pero el acompañamiento. He notado mucho el tema del apego en las personas, el apego a los animales, el apego a los objetos, a las cosas, a las personas. Es el apego. ¿Estará el desapego vigente o estará el apego más vigente en esta nueva normalidad, doctora Carolina? En esta que está desapareciendo, vamos a decirlo así, en este momento de transición, más específicamente, en este momento de transición, los estados de apego se han elevado inmensamente, de manera que son desgastantes, de manera incluso tóxica. ¿Por qué? Porque es que se están alimentando del miedo, se están alimentando del pánico. Hay un apego muy hermoso y es el de valorar lo que tengo, de apreciar la vida, ¿no? De cuidar, pero viene desde otro lugar, no viene desde el miedo. Hoy está viniendo desde el miedo. Entonces el alimento de ese apego está siendo tóxico. La invitación es, en esta nueva realidad que ya vamos a empezar a caminar cada día más cerca, es empezar a vivir el desapego. Entender que las cosas materiales prestan un servicio, pero no nos dan un estatus, no nos dan un prestigio, no nos representan seguridad. Lo que nos va a representar seguridad, prestigio, incluso estatus, es la calidad de los vínculos humanos que logremos establecer, tanto consigo mismos, como con los demás. Entonces, vamos hacia el desapego desde ese lugar, desde una construcción hermosa de los vínculos. Y el desapego, insisto, es con respecto a las cosas materiales. Esto es mío, este dinero es mío, esto es... No, ya no. Un bichito nos vino a contar que puedes tener 50 ceros en tu cuenta, pero el bichito, si no estás bien cuidado, bien cuidada, nos abrió paso a la temporalidad, a esperar lo inesperado, a vivir no desde nuestra voluntad ni nuestros planes, sino a confiar en unos planes superiores e inclusive a tener suerte, a tener destino, porque no todo lo controlamos. A veces vienen esas variantes de la suerte y el destino que no son controladas por la mente. Y otro tema importante, doctora Carolina, ha cambiado en medio de toda esta angustia, esta incertidumbre, esta nueva forma de ver cómo ese virus, ese bichito, como así lo llamas, ataca a ricos, pobres, de todas las edades, es bastante inesperado y extraño, y nos desaparece la vida. ¿Ha cambiado la idea con la nueva normalidad de la vida y de la muerte? Sospecho que sí. Sospecho que en el aire está llegando a establecerse otro tipo de significado y sentido con respecto a esto que le llamamos la dualidad vida-muerte. Hoy estamos pensando que es vida-muerte, que es una continuidad, que incluso el atravesar esta dimensión material no significa el fin. Y ahí es cuando me encanta mucho, Armando, lo que haces cuando hablas de conciencia, cuando hablas de propósito, cuando hablas de filosofía propia, ¿no? Y tiene que ver con, vamos a recomenzar a escribir un poco estas continuidades y no estas dualidades, porque también entendimos que en este tiempo tuvimos que establecer duelos, despedidas, sin poder acompañar con los rituales a los que estábamos acostumbrados a realizar. Tuvimos que aceptar de manera incluso disruptiva, ¿no? ¡Pah! Choque, que estos seres que amamos, porque ahora hablamos en presente, ya los tenemos aquí, ya no, ese duelo se ha empezado a convertir en una transformación. Por supuesto que hay personas como
dije al comienzo, no hubo un protocolo para manejos de salud mental ni salud emocional, que están en un estado de depresión profundo porque sienten es una desaparición del cuerpo y no han podido entrar a la comprensión vida-muerte como continuidad, entonces es vida o muerte, y allí sí hablamos de mucho dolor, de abandono incluso, cuando pensamos la muerte como un fin, como algo que no debería ser en este momento, una negación total, la estamos viendo todo el tiempo como un abandono. ¿Y qué tenemos que empezar a asimilar? Fíjense, hasta paso saliva fuerte, y es que estas personas no desaparecen. Estos seres humanos siguen dentro de nosotros con su sabiduría, con sus huellas, con sus recuerdos, anécdotas, que es a lo que estamos invitando a todos y nos invitamos también a construir cada día más anécdotas. Las anécdotas nos enriquecen, nos llenan de esperanza, nos llenan de sabiduría. Entonces, si empezamos a escribir esta nueva historia de la vida-muerte como una continuidad, esta sabiduría de estos seres en este plano material nos va a acompañar a las siguientes generaciones, que vamos a transmitir esta posibilidad oral, ¿no? Este lenguaje que también se le ha perdido mucho el significado, pero en esta pandemia la voz ha tenido un protagonismo interesante. Volver a hacer esas prácticas de empezar a transmitir de la oralidad las historias de los abuelos, sí, las historias de las abuelas, esa parte, ¿sí? Hablando en positivo un poco para subir el ánimo, ha sido un regalo en esta pandemia. Pero finalmente, doctora Carolina, la pregunta sería, dentro de nosotros, o nosotros damos lo que somos por dentro, ¿no hemos aprendido a perdonar? ¿O sí hemos aprendido a perdonar? Partiendo de la premisa que perdón significa yo, dono. O sea, yo como persona dono el dolor, el resentimiento a la persona que me hizo el mal. Yo la perdono. Pero la pregunta es, si yo estoy contento con el resentimiento, si no sé dar ni recibir amor, si no sé perdonar y me alimento del resentimiento y me acostumbré a su toxicidad, ¿cómo haremos para poder perdonar y renacer a esta nueva era del 2021? En ese sentido somos todavía muy pequeños en cuanto no a inteligencia, sino en cuanto a darnos cuenta que tenemos una responsabilidad por esta dimensión. A eso me refiero muy pequeños. Todas somos muy ingenuos, esperando que sea alguien, que a través de ese alguien se ubique el perdón. ¿Sí? A eso me refiero. No quiero decir somos niños ni somos adolescentes porque son etapas maravillosas. La etapa de la niñez es de curiosidad y la etapa de adolescencia es de aprendizajes y equivocaciones. Y no estoy hablando de ello. Cuando digo pequeños, es que nos quedamos todavía esperando a que otro sea el que ponga la cara para hacer el ejercicio del perdón. Cuando hablamos de esta nueva realidad, es también permitirnos ya acabar con esos viejos hábitos, por ejemplo, de la angustia existencial, y estar en el momento ya del fallecimiento, casi llegando, y entonces decir, ay, no supe qué hice en la vida. Es también terminar con esos hábitos que han generado estas crisis económicas, políticas, religiosas, científicas, incluso cualquier tipo de crisis. Entonces, el perdonar significa que también cuando estoy entendiendo que la otra persona está en un proceso de aprendizaje, de su propio tiempo, de su propia cualidad de vida y calidad de vida, no tengo por qué juzgarle, tengo es que acompañarle. Se equivocó, quizás no escuchó por completo, quizás tenía un problema de auditivo real o visual real y quizás no tenía la intención de hacerle daño al otro. Entonces, un poquito antes de entrar en la rectitud del dedo de juzgar, es empezar a empatizar con que si el otro no logró llenar mis expectativas, que también eso es otra situación que invito como hábito, chao expectativas, porque estábamos muy acostumbrados, ¿no? Perdón aquí el paréntesis en las entrevistas de trabajo, ¿y cómo te ves en 5 años? ¿Y cómo te ves en 10 años? Y claro, desde allí nos alimentaban la expectativa. No, ya
por favor, si empezamos a olvidarnos de las expectativas, sí, los deseos, de los quereres, esos son hermosos. Yo deseo la felicidad, yo quiero la felicidad, eso es hermoso, no es una expectativa porque es un trabajo que tengo que realizar. Cierro paréntesis. Entonces, el perdonar es un camino. Es hermoso entender y empatizar con la otra persona que aún no ha llegado a entender por completo quizás la tarea que hay que hacer. Entonces nos olvidamos de resentimiento, nos olvidamos de rencores, dejamos de perder el tiempo en esas comidas chatarras, porque eso es una comida chatarra, y nos dedicamos más a decir, bueno, ¿qué tal si mañana le explico de mejor manera en su propio lenguaje para que logremos hacer tal cosa? Si él me grita, ella me grita, uy, la odio, la detesto, no, pregunta, oye, ¿tienes algún problema de voz o de oído? ¿No te escuchas? Sí. Te voy a grabar, como que empezar a ser pseudoterapeutas, insisto, el acompañamiento. Y recordar, Hay que aprender a perdonar, sí, yo creo que sí vamos para allá. Estamos siendo más gentiles que antes. Por eso dije hace un rato, somos muchos de las personas que estamos entrando en esta situación de vivir nuestra individualidad en mancomunidad con los demás. recordemos que cada persona es un mundo diferente, que Así es. pensamos diferente y a veces sentimos diferente. Y somos conciencia social, pero también tenemos esa parte individual. Me llega a la memoria finalmente, doctora Carolina Guzmán, mientras hablábamos de todo este año que pasó, de lo que sentí también, de lo que sintieron mis familiares, mis seres queridos, pues me asocio a una metáfora, una alegoría o una historia de el profeta Jonás. Aquel profeta Jonás que lo mandó Dios a una misión a Nínive, se desvió por temor al rey, los marineros lo arrojan al mar para que se ahogue y se lo traga encima de toda una ballena. Más de malas no puede estar Jonás. Entra dentro de la ballena, no sabe dónde está vivo, entre comillas, por un milagro, sabe que la ballena navega en la oscuridad de la noche, en la oscuridad de su alma, no sabe si está en el norte, sur, oriente, occidente, y decide ponerse y confiar su vida a Dios. Y la ballena lo lleva por 3 días y él confía que más allá de sus planes y de sus errores, hay una voluntad superior a su ego que lo va a depositar en una playa segura. La ballena posteriormente lo vomita y lo deja en tierra segura. Ojalá este año que comienza esa ballena, esa del COVID, de la ignorancia, de la deshumanización, nos lleve a una mejor playa en donde todos tengamos derecho a vivir el momento presente y a ser felices, que no es otra cosa que estar y sentirse bien. Entonces, doctora Carolina, muy contento de cerrar el año con estas nuevas versiones, estos conocimientos y esas nuevas formas de ver la vida por parte de una mujer tan brillante, tan inteligente. Finalmente, es la costumbre un mensaje a nuestros seguidores de conciencia. El mensaje es la esperanza. La esperanza es un hábito hermoso que es importante tenerlo presente. ¿Y cómo se construye la esperanza? La esperanza se construye desde el corazón, desde la mente, desde la voz. Entonces, tener palabras hermosas, pensamientos limpios y un corazón llenito de dulce para vincularnos con los demás. Entonces, esperanza y generación hermosa la que viene.